interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual, contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Legisladores alistan discusión del presupuesto. Inseguridad en México produce rezago económico de 215,000 millones de pesos al año. Última oportunidad de rescate para BlackBerry. Twitter sube rango de precio para sus acciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre les saluda Lucero Álvarez Orrantia, bienvenido al Financiero Noticias. Miren, los diputados pues ya se preparan para la discusión del presupuesto del próximo año, del 2014, el cual, bueno, tiene como fecha límite para su aprobación el próximo 15 de noviembre. En la Cámara de Diputados, Antonio Hernández tiene la información completa. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenas tardes. Ya la Cámara de Diputados alista el camino de lo que será la discusión del presupuesto 2014. Hoy el coordinador del PRD en esta Cámara, Silvano Aureoles, adelantó que se buscará reducir el gasto del gobierno para subsanar pues esta baja de recursos de más de 13,000 millones de pesos que se tuvo por los ajustes que hicieron tanto esta Cámara como la Cámara de Senadores. ¿Qué te parece? Escuchamos al senador del PRD, Silvano Aureoles. Eso va a implicar que podamos ir a algunos recortes de gastos no necesarios. El tema de no compra de vehículos, de bajar el consumo de gasolina, porque te has de imaginar el tamaño del gasto en gasolina por el tamaño de la Administración Pública Federal, disminución en viáticos, cerrar, acotar, como ya está, la contratación de más funcionarios. Y bien, Lucero, te informo también que hay secuelas de la aprobación de la reforma hacendaria, tanto en esta Cámara como en el Senado. Según el mismo Silvano Aureoles, pues el PAN está encabezando campañas de odio entre los empresarios, entre la población, y está señalando a los legisladores que votaron a favor de esta reforma. Según el senador perredista, esto podría tener consecuencias graves y podrían derivar en mayor violencia. Que ahora ya los dirigentes del PAN parecen empleados de la Coparmex para estar atizando estas campañas de odio. Si siguen con las campañas de odio, estos linchamientos se les va a revertir y habrá sectores de la sociedad que también les respondan. Hay que destacar, Lucero, también que la fracción de Movimiento Ciudadano aquí en la Cámara de Diputados presentará mañana en el Pleno un punto de acuerdo para revisar en qué va la construcción de la refinería en Tula Hidalgo, ya que según el coordinador de esta fracción, Ricardo Monreal, pues se corre el riesgo de que en esta administración no se realice ningún trabajo en la construcción de esta refinería. ¿Qué te parece si escuchamos al diputado? Un engaño al pueblo de México, y ahí está parada la refinería y le va a costar miles de millones de pesos no hacerla. Nosotros estamos pidiendo información, cuál es el impacto presupuestal que generará el que no se construya la refinería con sus plantas. Finalmente, Lucero, te informo que mañana se instalará formalmente la Comisión de Presupuesto aquí en la Cámara de Diputados para analizar al menos por 11 días el presupuesto que tendrá el país el año próximo. Lucero, este es el reporte. Antonio, muchas gracias por la información. Antonio Hernández desde la Cámara de Diputados, donde ya se preparan para la discusión del presupuesto del próximo año, del 2014. Bueno, precisamente el próximo año, algunos contribuyentes ya tendrán que hacer algunas modificaciones en su forma de comunicarse con el Servicio de Administración Tributaria, tras los cambios realizados al Código Fiscal de la Federación. Y para hablar precisamente de esto, nos acompaña aquí en el estudio Eduardo Marroquín, vicepresidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuáles son los cambios más importantes y sobre todo los cambios que van a sufrir ahí las personas que trabajan bajo el régimen de honorarios. Con mucho gusto, Lucero. Muchas gracias por la invitación. Sí, en el esquema de facturación electrónica sin duda es de los más importantes que trae el Código Fiscal, recopilando una serie ya de cambios que venían dándose desde 2011. A partir del próximo año, las personas morales o las empresas van a expedir un comprobante fiscal a las personas físicas que les presten servicios. En el caso de la nómina, también
las empresas van a ser los obligados a expedir ahora un comprobante fiscal por esas percepciones que ganen los asalariados. En materia de honorarios es igual, en el caso de arrendadores también, que sean personas físicas, dueños de inmuebles y que se lo renten a empresas, ahora serán las empresas quienes les darán esa factura electrónica donde manifiesten los ingresos que les están pagando, así como los impuestos que en su caso se están causando, ¿no? por ese servicio o uso, goce. Ahorita me platicabas algo súper importante en relación a los ingresos que rebasan los 150,000 al año. ¿Qué hay con eso? Sí, hasta el día de hoy, en 2013, está una disposición que te permite que si estás como persona física por honorarios o arrendamiento, si tus ingresos no rebasan de 250,000 anuales, tienes la facilidad de expedir un recibo en papel con un código de barras que descargas del portal de internet del SAT. Ese código tiene una vigencia de 2 años. Cuando termine este año, ya no vas a poder utilizar ese tipo de comprobación, salvo que no hayas rebasado de 250,000 pesos anuales en 2013. Si eso se da, puedes seguirlos utilizando hasta en tanto caduque ese código de barras, que tiene una vigencia de 2 años. Una vez que termine esa vigencia de 2 años, te tendrías que incorporar al esquema de facturación electrónica como persona física. Perfecto. O sea, ¿puedo seguir utilizando mi blog? ¿Sí? Hasta que termine la vigencia de ese código de barras. Y ya continuamos de manera electrónica. ¿Hay más cambios o Sí. nuevas obligaciones, que es muy diferente? Sí, hay cambios en materia de medios electrónicos. Va a entrar en vigor el famoso buzón tributario. ¿En qué consiste ese buzón tributario? A través de ese buzón, la autoridad o Hacienda le va a notificar a los contribuyentes si tiene alguna revisión o si tiene que hacer alguna aclaración. Ese buzón está disponible en el portal de internet del SAT, al cual tienes que acceder con tus claves confidenciales, pero antes que eso tienes que dar de alta una cuenta de correo para que a través de esa cuenta de correo la autoridad te notifique que te ha llegado un aviso o requerimiento o algún citatorio. Una vez que lo recibes, accedes al portal y ahí puedes descargar la información para ver de qué se trata y así atenderlo. Es importante aclarar que esa disposición va a entrar en vigor dentro de los primeros 6 meses, a partir de 2014, para las empresas y hasta el año 2015 para que sea obligatorio el uso para las personas físicas. Eduardo, brevemente, ¿qué pasa con las personas que trabajan bajo un contrato formal? Los que estén como asalariados, también las empresas, sus patrones les van a expedir un comprobante. También para ellos. También para ellos va a ser, ya no van a tener de hecho, actualmente lo que se hace es que dan un recibo simplificado, que generan los sistemas que utilizan de nóminas, pero ahora se tiene que dar una facturación electrónica y la expide el patrón al empleado. De esta manera, la autoridad ya cuenta con la información de los ingresos que está percibiendo los empleados, ¿no? Le facilita mayor la fiscalización, ¿no? durante cada año. Perfecto. Sí. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Eduardo Marroquín, vicepresidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Seguimos con más información. Mire, el INEGI informó que el índice de confianza del consumidor aquí en nuestro país pues cayó 4% a tasa interanual para ubicarse en 91.2%. La cifra pues representa la mayor caída del índice en los últimos 2 años. El componente que mide la percepción de los consumidores a 12 meses en relación con la situación económica de México tuvo la mayor caída al contraerse 5.8%. Mientras tanto, la inseguridad aquí en México produce un rezago económico de 215,000 millones de pesos al año, lo equivalente al 1.4% del PIB. Al menos así lo informó Guillermo Tenorio, director de Prevención de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación. Tenorio además aseguró que debido a la inseguridad, las empresas bajan su desempeño económico, elevan sus costos y también se ven obligadas a emplear rutas de transporte poco eficientes. Escúchelo. Nos hemos dado cuenta que prácticamente 4 de cada 10 unidades económicas han sido afectadas por la inseguridad en el último año. Se hablan de más de 78,000 delitos directamente vinculados a empresas, 4,483 robos a transportistas, 694 robos a camiones de cargas. Pero continuando con temas de seguridad, el gobierno federal tomará el control de la seguridad allí en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mire, el vocero del Gabinete de Seguridad, le hablo de Eduardo Sánchez Hernández, dijo que la estrategia pues es una medida para recuperar poco a poco la paz y también poder resguardar las actividades comerciales de uno de los mayores puertos a nivel nacional. Estamos ante una estrategia integral
de seguridad en el estado de Michoacán. De hecho, es que estas decisiones que se han tomado forman parte de este esquema integral que inició con el corredor franco para garantizar el libre tránsito de personas y de mercancías en esta zona. Ahora el anuncio de Lázaro Cárdenas, que justamente está en uno de los extremos de este corredor franco. Y en otra información, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ya la construcción del Canal Centenario en el estado de Nayarit, esto con una inversión de 7,000 millones de pesos. El proyecto tendrá una longitud de 60 kilómetros, lo que permitiría regar 43,000 hectáreas de cultivo. Prácticamente vamos a crecer la zona de riego cultivable en un 50% en el estado de Nayarit. Y lo más importante, se estima que el proyecto permitirá multiplicar por 5 la producción estatal de maíz, multiplicar por 3 la producción de arroz y aumentar 2,5 veces la producción de frijol. Y en información empresarial, Google invertirá unos 607 millones de dólares en su centro de datos ubicado en Hamina, Finlandia. En el 2009, el buscador de Internet compró en ese país una antigua planta de la papelera Stora Enso, convirtiéndola así en uno de los controles de datos más eficientes de todo el mundo. La inversión se suma a los 350 millones de euros que fueron invertidos inicialmente en ese proyecto. Por su parte, BlackBerry negoció un rescate con Fairfax Group, pero ya canceló la opción de compra que mantenía con ese consorcio desde agosto. Escuche. BlackBerry anunció la cancelación del proceso de venta que sostenía desde agosto con el grupo Fairfax Financial Holdings, que posee 10% de las acciones de la compañía canadiense. En un comunicado, BlackBerry anunció que en lugar de la compra, alcanzó un acuerdo con Fairfax para recibir la inyección de $1,000 millones en efectivo. El acuerdo también contempla la renuncia del actual presidente de la compañía, Thorsten Heinz. En lugar de Heinz, John Chen, miembro del consejo directivo, será nombrado jefe ejecutivo del consejo de directores de BlackBerry. Prem Watsa, presidente de Fairfax, será nombrado presidente de compensaciones, nómina y gobierno de BlackBerry una vez que la inyección de recursos se haya completado. A pesar del anuncio, las acciones de BlackBerry cayeron 19% este lunes debido a que los accionistas se mostraron decepcionados ante el fracaso de la negociación por $4,700 millones. Con este acuerdo, BlackBerry canceló las intenciones de compra que sostenía con Lenovo y el grupo Cerberus. Para el Financiero Noticias, Octavio Castillo. Y otra firma que se convirtió en noticias es Twitter. La red social subió el rango de precios de sus acciones que tenía previsto para su oferta pública iniciar a realizar esta semana. Las acciones cotizarán entre 23 y 25 dólares, con lo que pretende recaudar hasta unos 1,800 millones de dólares. Saludo como siempre y con mucho gusto a Octavio Castillo, quien me acompaña aquí en el estudio para platicar precisamente de este tema. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos traes más información sobre Twitter. Buenas tardes, Lucero. Sí, finalmente ya se revela el precio que busca Twitter inicialmente para colectar esta oferta inicial en la bolsa. Muchos estaban especulando que podría alcanzar los 30 dólares, que sí iba a estar arriba de 25. Finalmente ellos se fijan un margen entre 23 y 25, lo cual es un precio moderado. Sin embargo, si logran colocar los 70 millones de acciones que ellos están pensando mover en esta primera oferta, estarían recaudando cerca de 1,000 millones, lo cual les estaría ayudando a colectar capital. Algo que es interesante aquí es no solamente cuánto capital van a colectar, sino qué van a hacer con él. Todavía aquí falta ver hacia dónde están las perspectivas de negocio, cómo van a capitalizar este dinero hacia crearlo en ganancias para los inversores. Recordemos que Facebook tuvo un poco el problema cuando salió a bolsa de que colectó dinero, pero no se tradujo inmediatamente en ganancias para los inversionistas, lo cual tiró un poco el precio de la acción. Veamos de qué manera también Twitter tiene pensado abrir la plataforma o qué inversiones va a hacer para lograr darle algún rendimiento a estos inversionistas iniciales. ¿Tiene posibilidades de tener un mayor éxito que Facebook? Tiene mayores posibilidades y así lo demuestra el interés. Se están ofreciendo 70 millones de acciones y parece ser que aún cuando todavía no están disponibles ya se están peleando los cupos y los lotes de acciones, lo cual habla de que sí hay un interés y sí hay una confianza en los planes que tiene la empresa hacia el futuro. Octavio, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero.
Continuamos con más información. La Autoridad de Conducta Financiera que Gran Bretaña investiga al banco HSBC y a otras instituciones bancarias por una presunta manipulación. La compañía informó que está dispuesta a colaborar con las investigaciones, aunque se encuentra en etapa inicial. El trimestre pasado, las ganancias de HSBC aumentaron un 10% luego de que los recortes de gastos lograron compensar una baja en los ingresos de su banca de inversión. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros. Sigue informado a través del financiero.com.mx. Muchas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana con más noticias.